Bien, pues muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Y en primer lugar agradecer a los organizadores la invitación para estar en Agromurcia. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros y bueno, pues daros algunos mensajes respecto a la evaluación de sustancias activas y productos fitosanitarios. Desde luego, la pregunta que se plantea de si es viable un cambio de tendencia en la Unión Europea, no sé si soy capaz de contestarla o no. Por lo menos yo quiero daros cuál es la situación actual del Reglamento C07 y la evaluación de sustancias activas y productos fitosanitarios. Y qué es lo que se está haciendo tanto a nivel europeo como en España para abordar pues estos retos y objetivos de los que venimos hablando desde esta mañana, que son los objetivos de la estrategia de la granja a la mesa, que los veis en la diapositiva, que son principalmente 4. El primero, que es el de reducción del 50% del uso y del riesgo de productos fitosanitarios. Y reducir sobre todo el uso de pesticidas o de productos fitosanitarios más peligrosos. Creo que Valentín Almansa esta mañana lo ha explicado perfectamente cuál es el objetivo y cómo podemos potenciar o alcanzar ese objetivo, cuáles son las líneas de trabajo. Luego está el de la reducción de las pérdidas de nutrientes, también todo lo que afecta a los fertilizantes. Obviamente el tercero, que es el de los antimicrobianos, la reducción de los antimicrobianos, y el último, que es el de lograr que al menos el 25% de las tierras agrícolas de la Unión Europea pues se destinen a lo que se llama agricultura ecológica. Estos son los 4 retos y creo que los que afectan a la sanidad vegetal principalmente son el primero y el último, que pueden afectar principalmente. Obviamente a la producción agraria afectan todos, no solamente el primero y el último. Bien, yo creo que, yo no quiero lanzar un mensaje catastrofista con estos retos. Yo creo que, y se viene repitiendo desde esta mañana, que esta situación yo creo que es una oportunidad. Y se debe afrontar así desde todos los puntos de vista y de todos los actores que están implicados en lo que es la sanidad vegetal. Y yo creo que es una oportunidad para el control integrado. El control integrado, lo que conocemos como el control integrado de plagas, enfermedades y malas hierbas, que obviamente no es nada nuevo. Venimos aplicándolo desde hace mucho tiempo, se está aplicando en la agricultura española desde hace mucho tiempo, se está aplicando bien, pero ahora es un momento de intensificarlo y de, sobre todo, generar conocimiento, investigar sobre control integrado, porque todo este conocimiento hay que transferirlo al sector, no solamente al sector productor, obviamente hay que transferirlo al sector productor, pero también a todas las otras áreas que estamos implicados. Pues como sabéis, el control integrado… ¿Esto funciona? Ya empezamos, sí. Pues tenemos una parte que es la prevención, en el que ahí, todos sabéis, se incluyen todos los manejos, que puede ser la rotación de cultivo, el uso de variedades resistentes, que es muy importante, todas las medidas higiénicas, el uso de organismos beneficiosos, la monitorización y el seguimiento de las plagas y enfermedades y malas hierbas es uno de los puntos fundamentales para la implantación de un buen IPM, para tomar la decisión de cuándo hay que tomar ciertas medidas. El establecimiento de los umbrales es muy importante. Y al final, pues tenemos en la parte de arriba, por una parte, el uso de los productos fitosanitarios, que vamos a empezar con aquellos productos fitosanitarios que sean de bajo riesgo, que van a tener su papel importante en esta pirámide, y los métodos de control químico, que van a ser la última herramienta que se utilice, empezando por aquellos que sean menos perjudiciales, menos tóxicos, menos perjudiciales para el medio ambiente, y tomando las decisiones en base a los umbrales que se determinen. Obviamente tenemos la importancia de todos los productos fitosanitarios en la parte de arriba de ese triángulo, y se tiene que hacer un uso racional y sostenible de los mismos. Bien, en cuanto a la legislación comunitaria que afecta a los productos fitosanitarios, ahí tenéis las 3 patas de los 3 actos legislativos que hay. Por una parte, el Reglamento C07, que es el de puesta en el mercado de los productos fitosanitarios, la Directiva de Uso Sostenible, que se ha hablado esta mañana, que actualmente se está debatiendo a nivel europeo, el Reglamento de Uso Sostenible de plaguicidas, y el Reglamento 396, que todos lo conocéis, que es el de límites máximos de residuos. Esos son los 3 actos legislativos que tenemos en la Unión Europea, y están interrelacionados. Cualquier decisión que se toma en el marco de uno de ellos, obviamente va a tener un efecto en el resto. Cuando se aprueba o no se aprueba una sustancia activa, obviamente tiene un efecto sobre la Directiva de Uso Sostenible y también tiene un efecto sobre los límites máximos de residuos.
Bien, ¿cuáles son los objetivos del Reglamento 07? Que yo os vengo a hablar de este reglamento porque el INIA, como sabéis, es el organismo independiente de evaluación de sustancias activas y de productos fitosanitarios, autorizado por el Ministerio de Agricultura, y nos dedicamos, o tengo entre mis responsabilidades, la coordinación del grupo de expertos para evaluar sustancias activas y productos fitosanitarios. Por una parte, uno de los objetivos es el proteger la salud humana, animal y el medio ambiente. Se ha hablado esta mañana también de la competitividad de la agricultura europea y en los considerandos de este reglamento se habla de salvaguardar la competitividad de la agricultura europea. Se tiene en cuenta la competitividad de la agricultura europea. Al armonizar los criterios de evaluación y de toma de decisión, obviamente se establece o favorece el mercado único. Todos los Estados miembros estamos tomando las decisiones de acuerdo a los mismos criterios. Establece unos procedimientos que aceleran el proceso de decisión y incluye las sustancias, lo que se llaman sustancias básicas y de bajo riesgo, que más adelante me voy a referir en más detalle a estos dos tipos de sustancias. Establece el marco de la evaluación zonal de productos fitosanitarios. Un Estado miembro evalúa y los demás Estados miembros dentro de la misma zona utilizan esa evaluación para tomar la decisión de utilizar el producto. Bien, antes de seguir hay que ver el ámbito de aplicación de este reglamento. El ámbito de aplicación de este reglamento viene en el artículo 2, y lo veis ahí, no lo voy a leer, pero el ámbito de aplicación es el de los productos que van a proteger los vegetales y los productos vegetales, y también que pueden influir en los procesos vitales de los vegetales, como por ejemplo las sustancias que influyen en su crecimiento, pero que son distintas a los nutrientes y a los bioestimulantes. Los bioestimulantes entran dentro del marco del reglamento 2019-1009, que es el de fertilizantes, y no entran dentro del ámbito del reglamento 1107, que es el de productos fitosanitarios. Sin embargo, sí se dice en el reglamento de fertilizantes que los productos con una o varias funciones, una de las cuales está incluida en el ámbito del reglamento 07, son productos fitosanitarios y deben evaluarse como productos fitosanitarios y no como bioestimulantes. Por lo tanto, la función del producto es muy importante a la hora de evaluarlo y de enmarcarlo legislativamente. Bien, aparte del reglamento 07 hay otros tres reglamentos que son muy importantes, que son, muchos de vosotros ya los conocéis, el reglamento 283 que establece los requisitos de datos para sustancias activas, son todos los estudios que tienen que presentar los solicitantes para aprobar una sustancia activa, con una parte A que es de sustancias químicas y una parte B que es la de microorganismos. Luego hay otro reglamento que es el 284-2013 que se refiere a los requisitos de datos de los productos fitosanitarios. Son todos los estudios que se deben presentar en los dosieres para evaluar y registrar un producto fitosanitario. Y el último, que es también muy importante, es el 546-2011, que es el que establece los principios uniformes de evaluación y de toma de decisión. Con el último, todos los Estados miembros estamos evaluando de una manera armonizada todos los productos fitosanitarios y se autorizan de acuerdo a los mismos criterios en todos los Estados miembros. Bien, ¿qué ha ocurrido? Pues que el año pasado se publicaron estos actos legislativos, que son los reglamentos del 2022, que modifican el reglamento 283 respecto a los requisitos de datos de microorganismos. Se han publicado 4 reglamentos, el primero que es estableciendo los requisitos de datos para sustancias activas basadas en microorganismos. Se ha modificado la parte B del reglamento 283. Igualmente se ha modificado la parte B del reglamento 284, es decir, se han modificado los requisitos de datos para la autorización de productos fitosanitarios basados en microorganismos y también se han modificado los principios uniformes para adaptarlo a estos nuevos requisitos de datos de microorganismos. Y por último, los de criterios específicos para la aprobación de sustancias activas que son microorganismos, que vamos a ver a continuación. Estos reglamentos han entrado en vigor en 20 días después de su publicación y son de aplicación desde el 21 de noviembre. Como cualquier reglamento, tienen unas medidas transitorias que podéis ver ahí. Para las sustancias activas, hasta el 21 de mayo del 2023 se puede elegir el reglamento anterior o el nuevo reglamento, y para los productos fitosanitarios es hasta el 21 de noviembre del 2024. Ahora mismo estamos en el periodo transitorio, pero serán de aplicación muy pronto los nuevos reglamentos. Bien, para los que no conozcáis cuál es el proceso, para autorizar un producto fitosanitario, lo primero es que la sustancia activa que lo contiene tiene que estar aprobada en la Unión Europea. Entonces el solicitante tiene que presentar un dossier completo de la sustancia activa y al menos un producto fitosanitario representativo, con al menos un uso representativo en la Unión Europea. Es un dossier que consta de todas estas secciones que veis aquí, desde la identidad, propiedades físico-químicas, datos de aplicación, clasificación, eficacia, toxicología, residuos,
comportamiento en el medio ambiente y ecotoxicología. Todo este dossier, que conlleva un montón de estudios, se evalúa por un Estado miembro que se le llama país ponente. El trabajo se divide entre todos los Estados miembros y hay un Estado miembro que lo evalúa de acuerdo a los principios uniformes y prepara un informe de evaluación, que es lo que se denomina monografía, que consta de 4 volúmenes. El primero, que es un resumen de la evaluación y una propuesta para la toma de decisión. El segundo, que es el listado de todos los estudios que se han evaluado. El tercero, que es la evaluación detallada de cada uno de los estudios, sección por sección. Y el cuarto, que es donde se incluye toda la información confidencial, proceso de producción, perfil analítico de lotes, etcétera, impurezas, que es información confidencial que no se distribuye. Este trabajo, realizado por un Estado miembro, se tarda en realizarlo al menos un año, en tener la monografía. Y ahí no acaba el trabajo, sino que esta monografía se envía a la EFSA, la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, que es la que coordina a nivel europeo la evaluación de sustancias activas. Y se abre el proceso de comentarios. A partir de ese momento, después de una conformidad documental por parte de EFSA para chequear que esa monografía cumple los criterios de calidad, se abre un periodo de comentarios al público, se aplican todas las medidas y políticas de publicidad de la Unión Europea y se inicia un periodo de comentarios y una discusión a nivel europeo con todos los Estados miembros y con los expertos de la EFSA para validar esta evaluación que ha hecho el país ponente. Al final, EFSA emite su opinión, que se publica en la página web de la EFSA, y esa opinión la utiliza la Comisión y los Estados miembros para realizar la gestión de riesgo y, pues al final, publicar un reglamento de aprobación de la sustancia o de no aprobación de la sustancia en función de la conclusión de EFSA. En total, todo este proceso viene a tardarse entre 2 años y medio, 3 años, desde que se inicia la evaluación por un Estado miembro ponente hasta que la Comisión toma una decisión. Y a veces se alarga más tiempo por algunas situaciones intermedias de que se necesitan datos adicionales o que se publican nuevos requisitos. Pues ahora tenemos, por ejemplo, todos los de la disrupción endocrina, que muchas sustancias activas han visto afectadas por esta solicitud de información adicional. Con lo cual, a veces, estos procedimientos a nivel europeo se alargan mucho. Bien, ¿cuáles son los criterios de aprobación de una sustancia activa? Pues aparecen recogidos en el anexo 2 del reglamento y los veis aquí. Para una sustancia química, en primer lugar, todas aquellas sustancias que sean clasificadas como mutágenos, categoría 1A, 1B, o carcinogénicas, categoría 1A, 1B, o tóxicas para la reproducción, categoría 1A, 1B, o sean disruptores endocrinos, o agentes contaminantes persistentes o bioacumulables y tóxicos, o muy bioacumulables y muy tóxicos, esas sustancias no se van a aprobar. En esos casos se va a hacer una evaluación únicamente de estas características y no se va a proceder a la evaluación. En estos casos no estamos evaluando el riesgo, estamos evaluando la peligrosidad. Es decir, no hay una comparación de la toxicidad y la exposición, por lo tanto no hay una evaluación de riesgo, es una evaluación de la peligrosidad. ¿Qué pasa con las sustancias que contienen microorganismos? Bueno, pues en el caso de los microorganismos, lo que nos fijamos en primer lugar es que la cepa del microorganismo no debe ser un patógeno para humanos. Ese es el primer criterio de corte. En el caso de los virus, la cepa aislada del virus no debe ser infecciosa para las personas y en el caso de las bacterias es muy importante que si tienen codificación genética conocida y funcional para resistencia a antimicrobianos y además es transferible, tampoco se va a aprobar. Estos son los criterios de corte tanto para sustancias químicas como para sustancias activas basadas en microorganismos. ¿Cuáles son los criterios de aprobación de sustancias activas? Aparecen en el artículo 4. Entonces, por una parte, los residuos que genera una aplicación del producto fitosanitario conforme a las buenas prácticas agrícolas, y esto es muy importante y lo recalco siempre, lo que evaluamos es la buena práctica agrícola, es decir, el uso del producto fitosanitario. No estamos evaluando la sustancia en sí, que también se evalúa, sino que al final lo que hacemos es una evaluación del uso del producto fitosanitario. Por eso es muy importante definir muy bien el uso agrícola que se hace de los productos fitosanitarios. Bien, pues el artículo 4 nos dice que los residuos que generen no deben tener ningún efecto en la salud humana, la salud animal, el medio ambiente, considerar las especies vulnerables, etcétera, etcétera. No solamente los residuos que se generan, sino también la propia sustancia. No debe tener el primer punto es que debe ser suficientemente eficaz y después la propia sustancia no debe tener ningún efecto inaceptable para la salud humana, para la salud animal y para el medio ambiente, considerando todas las vías de exposición y todos los comportamientos ambientales, suelo, agua superficial, agua subterránea, aguas costeras e incluso los lugares alejados de la zona de tratamiento. Y tener en cuenta además los efectos sobre la biodiversidad y el ecosistema.
¿Qué es lo que nos pide el reglamento? Pues que hagamos una evaluación del riesgo del uso del producto fitosanitario. Una evaluación del riesgo tanto de la eficacia, tiene que ser suficientemente eficaz y hay que demostrar que los productos son suficientemente eficaces. Una evaluación de riesgo para el medio ambiente, teniendo en cuenta todos los compartimentos ambientales, suelo, agua superficial, agua subterránea, aire y todas las especies no objetivo. Y igualmente una evaluación de riesgo para el consumidor y para el operador, trabajador, transeúnte y residente. Una vez que se ha hecho esta evaluación de riesgo para todas estas áreas es cuando se procede a la propuesta de aprobación de la sustancia activa y, en su caso, de autorización de los productos fitosanitarios, con las medidas de mitigación que se establecen de acuerdo a esta evaluación de riesgo. Bien, pasamos a ver las sustancias activas de bajo riesgo. Venimos hablando esta mañana del bajo riesgo, pero el reglamento C07 nos define las sustancias activas como hay un grupo de sustancias activas que son las sustancias activas de bajo riesgo. Los productos fitosanitarios que se autorizan como productos fitosanitarios de bajo riesgo son aquellos que contienen estas sustancias activas. Es decir, lo primero es que la sustancia activa sea aprobada a nivel europeo como sustancia activa de bajo riesgo. Y para eso, esa sustancia, después de la evaluación, que ha sido muy importante lo que se ha dicho esta mañana, es decir, todos los productos y todas las sustancias se tienen que evaluar científicamente. La decisión de aprobar una sustancia activa de bajo riesgo no se hace porque sea una sustancia natural, no se hace en base a que sea un microorganismo, no se hace en base a que sea nada de eso, sino porque se ha realizado una evaluación de riesgo, se ha realizado una evaluación de todos los estudios y al final se ve que, por una parte, no cumple con los criterios de toxicología y además no cumple con los criterios de medio ambiente, es decir, que tampoco es persistente ni bioacumulable. Y se establece que para las sustancias emitidas por plantas, animales u otros organismos para comunicarse, lo que son las feromonas, si no cumple los criterios toxicológicos se puede aprobar como sustancia activa de bajo riesgo. En el caso de los microorganismos, cuando estamos hablando de un microorganismo que es distinto de un virus, se considera de bajo riesgo cuando al menos se ha demostrado su sensibilidad a dos clases distintas de antimicrobianos. Y en el caso particular de los virus, si estamos hablando del caso de los baculovirus, se tiene que demostrar que ese baculovirus no tiene ningún efecto sobre artrópodos no objetivo o insectos no objetivo, y en el caso de virus atenuados de plantas, que esa variante no es virulenta para los vegetales. En esos casos, el microorganismo se podrá aprobar como sustancia activa de bajo riesgo. Una vez que se ha aprobado como bajo riesgo, la aprobación es por más tiempo, por 15 años. Y los Estados miembros tienen que decidir en 120 días sobre la autorización de un producto fitosanitario de bajo riesgo que contenga esa sustancia activa. Aquí podéis ver cuál es la situación actual de la aprobación de sustancias activas. Por una parte tenemos 453 sustancias activas aprobadas, un 31%, un 65%, 944 sustancias activas están no aprobadas y 65 sustancias están en periodo de evaluación o de toma de decisión, un 4%. Estas 944 sustancias no aprobadas no quiere decir que esas 944 sustancias se haya identificado riesgo. Solamente un pequeño porcentaje de ellas se ha identificado riesgo y no han sido aprobadas por ese motivo. Un gran porcentaje de esas 944 se debe a que no han sido soportadas por ninguna empresa a la hora de ser aprobado. Aquí podéis ver la evolución de la aprobación y la no aprobación. Podéis ver que las sustancias activas aprobadas va disminuyendo y va aumentando la línea de las sustancias activas no aprobadas. Con lo cual tiene una repercusión sobre los productos fitosanitarios, obviamente. Bien, pero es la oportunidad, y con esto no quiero decir que sea la alternativa, sino que es la oportunidad para este tipo de sustancias, para las sustancias activas de bajo riesgo y para los productos fitosanitarios de bajo riesgo que tienen que estar integrados en todos los sistemas de manejo, de control integrado de plagas, enfermedades y malas hierbas. Actualmente hay 61 sustancias activas aprobadas de bajo riesgo y se espera que en el futuro haya cada vez más. Podéis ver la evolución que ha habido desde el año 2015. Se han ido incrementando el número de sustancias activas aprobadas como sustancias activas de bajo riesgo. Hay un pico en el año 2022-28, porque en este año se ha producido la renovación de la aprobación de las feromonas y una gran parte de las feromonas de lepidópteros se han aprobado como sustancias activas de bajo riesgo. La distribución, pues veis aquí que 25 de ellas son feromonas, 24 son microorganismos, 7 son sustancias naturales, 2 son lisados, 2 extractos vegetales y una es sustancia de síntesis.
Se espera que en el futuro y en los próximos años este número se vaya incrementando porque pues se va a producir la renovación de aprobación de muchos microorganismos que podrán entrar como sustancias activas de bajo riesgo si cumplen las condiciones y otras sustancias que también vayan a englobarse en este grupo. Pasamos a ver otro grupo que son las sustancias básicas, que también lo regula el reglamento. Una sustancia básica es una sustancia activa que no es una sustancia preocupante, no tiene capacidad inherente de causar disolución endocrina, ni efectos neurotóxicos o inmunotóxicos, no se usa predominantemente con el propósito de la protección vegetal, no está comercializado como un producto fitosanitario, y esto es muy importante, no se registra ni se comercializa como producto fitosanitario, y el uso de esa sustancia es un uso que está aprobado a nivel europeo, no se autoriza a nivel nacional, sino que se aprueba un uso a nivel europeo y es el que se puede utilizar, no se puede utilizar con otro cometido. Bien, podéis ver que hay 24 sustancias aprobadas como sustancia básica, no sé si lo veis muy bien, pero hay sustancias como pueden ser el vinagre, el aceite de girasol, el extracto de Allium cepa, la leche. Son sustancias que están aprobadas como sustancias básicas. Se ha comprobado que tienen un efecto de protección en la protección vegetal. Se ha hecho una evaluación de los riesgos que conlleva el uso de esa sustancia básica y se ha aprobado a nivel europeo. 18 sustancias básicas no han sido aprobadas, es decir, se ha presentado el dossier como sustancia básica y después de una evaluación no ha sido aprobado y 9 de ellas están pendientes de decisión. A lo mejor estos números no son los de hoy porque todos estos números van evolucionando día tras día. Con esto lo que quiero deciros es que cuando hablamos de sustancias naturales, etcétera, estas sustancias, muchas de ellas son sustancias básicas, la mayoría, y se aprueban a nivel europeo después de una evaluación. Es decir, todo hay que evaluarlo para ponerlo en el mercado y para poder utilizarlo en la agricultura, porque al final hay un riesgo que tenemos que minimizar al máximo y tenemos que controlar. Las sustancias básicas se aprueban por un periodo ilimitado de tiempo. Como he dicho, solo se puede utilizar de acuerdo al uso aprobado a nivel europeo y cualquier ampliación de uso que se quiera hacer hay que hacerlo a nivel europeo, no se puede hacer a nivel nacional. Pues son sustancias que se aprueban a nivel europeo y no se autoriza ningún producto basado en sustancia básica. Muy rápidamente paso a los nuevos requisitos de datos de productos fitosanitarios y sustancias activas basadas en microorganismos. Bien, con esto tenemos los objetivos de la granja a la mesa y luego tenemos un documento que es muy interesante, que es el documento REFIT. El documento REFIT establece una serie de retos y de compromisos de la Comisión Europea que los podéis ver aquí. Por una parte, actualizar los requisitos de datos y las metodologías de evaluación de productos fitosanitarios basados en microorganismos. El segundo era mejorar la formación para reforzar los conocimientos especializados de los Estados miembros a la hora de evaluar sustancias y productos basados en microorganismos y sustancias biológicas. Acelerar la disponibilidad de sustancias y productos de bajo riesgo y una financiación de la investigación, que también se ha dicho esta mañana y considero que es muy importante financiar proyectos de investigación para generar conocimiento de todas las materias que estamos hablando. Bueno, pues en todas estas 4 actividades que vienen de la Comisión Europea, España está participando y en particular el INIA está participando en estos 4 puntos. Por una parte, el primero, a través del Grupo de Trabajo de Biopesticidas, que venimos participando desde el año 2014. El segundo, a través del curso de Better Training for Safer Food, que miembros del grupo de INIA venimos participando como tutores y que se han realizado 10 sesiones en los últimos 3 años con una formación de más de 300 participantes. El tercero se está realizando a través de los grupos de trabajo del Grupo de Trabajo de Biopesticidas de la Comisión Europea y el Post-Approval Issue Working Group, en el que también participamos, tomando medidas y armonizando medidas entre los Estados miembros para acelerar la disponibilidad de estos productos de bajo riesgo. Y el último, aparecen en los topics de las convocatorias de los proyectos europeos de Horizonte Europa, aparecen algunos topics que están relacionados tanto con productos fitosanitarios de bajo riesgo como con control integrado de plagas, enfermedades y malas hierbas. En particular, nosotros participamos en un proyecto que es el proyecto Ration, relacionado con la evaluación de sustancias activas y productos fitosanitarios de bajo riesgo, para definir claramente los requisitos de datos y realizar documentos guías y procedimientos para la evaluación de estos productos. Bien, como os he dicho, participamos en todos estos organismos y hemos venido realizando en los últimos años, hemos participado en la redacción de los nuevos requisitos de datos de productos fitosanitarios y sustancias activas basados en microorganismos. Me quiero basar en 2 secciones
de estos nuevos requisitos de datos, puntualizarlas muy bien, porque creo que es una novedad que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar o de que las empresas presenten dosieres de sustancias activas y productos basados en microorganismos. En primer lugar, es que la sección 2 del dossier, que es donde se incluyen todos los estudios relativos a las propiedades biológicas del microorganismo, ha cobrado y cobra particular interés y es el eje fundamental del dossier. Es una sección en la que se incluye información respecto a la ecología, al origen del microorganismo, el modo de acción, las resistencias antimicrobianas que pueda tener, la producción de metabolitos secundarios y toda esta información que se incluye en esta sección del dossier se puede utilizar y de hecho se debe utilizar para el resto de secciones con objeto de realizar una evaluación de riesgo basada en el peso de la evidencia, que con los nuevos requisitos de datos y principios uniformes ya lo tenemos metido y incluido en el acto legislativo, en el reglamento. Es decir, a la hora de evaluar un microorganismo podemos utilizar toda esa información científica, no tienen por qué ser estudios que se realicen por la empresa, sino que pueden ser estudios publicados, que hayan pasado un peer review para su publicación científica, y toda esa información en cada una de las secciones tiene que ser utilizada para evaluarlo y para concluir que no existe ningún riesgo ni para la salud humana, ni para el medio ambiente, ni para el consumidor, etc. Otro punto muy importante, como ya he mencionado, es la resistencia a antimicrobianos. No queremos tener ningún microorganismo que tenga resistencia a antimicrobianos y menos aún que lo pueda transferir. Es el caso de las bacterias. Por lo tanto, eso es un criterio de corte. En este sentido, hay que verificar que hay opciones suficientes de tratamiento con antimicrobianos y tiene que haber al menos 2 para que se pueda aprobar la sustancia como sustancia de bajo riesgo. Nosotros hemos trabajado en el grupo de biopesticidas en la publicación de 2 guías, por la publicación de la guía de aprobación con los criterios de bajo riesgo y en el que particularmente se ha hecho hincapié en la resistencia a antimicrobianos. Otro punto importante de los dosieres es el de los metabolitos secundarios. Si ahora cogéis las opiniones de EFSA de cualquier microorganismo, veréis que hay un montón de falta de datos respecto a esto. Metabolitos secundarios. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al final la Comisión y los Estados miembros a la hora de tomar decisiones, lo tienen complicado porque hay falta de datos relativo a los metabolitos secundarios que pueden generar los microorganismos. Igualmente en los nuevos requisitos de datos se hace mención y se hace hincapié en este punto. Igualmente está conectado con todas las secciones y esta información aparece en la sección 2. Y toda esta información se utiliza en todas las secciones a la hora de cubrir la evaluación de riesgo de cada una de las secciones relativa a los metabolitos secundarios. En este sentido, también se ha desarrollado una guía a nivel europeo, que la podéis encontrar en la página web de la Comisión Europea. Bien, y acabo ya con la situación actual. En febrero del 2023, sustancias activas basadas en microorganismos aprobadas a nivel europeo. Actualmente hay 71, un 61%. 21 están no aprobadas y 24 están en proceso de evaluación. Y en cuanto a productos en España, tenemos 27 que son fungicidas, 12 que son fungicidas bactericidas, 43 son insecticidas y 2 son virus atenuados de plantas y nematicidas. No tenemos ningún producto fitosanitario nematicida basado en microorganismos. Esto es de marzo, creo de marzo del 2022, con lo cual es posible que esta figura obviamente haya cambiado y no represente la actualidad. Con esto quiero terminar lanzando el mensaje de que es necesario investigar, es necesario generar conocimiento, incorporarlo al sector productor, incorporarlo también a los procesos de evaluación, que queda mucho por hacer, transferir todo ese conocimiento y, como he dicho al principio, creo que la situación actual tiene que ser vista con una esperanza y con una motivación para todos para generar conocimiento y para desarrollar. Muchas gracias por vuestra atención.